A la semana 7 le hemos apodado el Bipocalipsis de Fantasy Football. Entre las lesiones y los equipos que están en descanso, vamos a tener muchísimos problemas, o yo diría entretenidos problemas, para decidir nuestras alineaciones. Imagínate que hubieras abandonado el Fantasy en la semana 6. Te hubieras perdido de unas semanas más entretenidas de la vida. Parte del entretenimiento del Fantasy es esa semana en la que tienes que utilizar opciones que quizá jamás pensaste, en algunas veces jugadores desconocidos. Eso es parte de la diversión. Pero aquí estoy para ayudarte y por eso vamos con el Startem Sitem de la semana 7, presentado por Betcris. Seguramente andas necesitado de quarterback y Derek Carr puede ser una opción. Ha sido viable la mayoría de ocasiones en el 2021, pues ha generado al menos 20 puntos fantasy en 4 de 6 juegos. La semana pasada fue la más efectiva hasta ahora. Completó el 66.7% de sus intentos de pase, produjo 341 yardas en solo 18 pases completos, promediando 18.04 yardas por pase. No ha tenido miedo a lanzar profundo y es el quarterback 2 en intentos de pase de más de 20 yardas y además ha sido certero haciéndolo. Es el quarterback 12 en porcentaje de pases completos de más de 20 yardas. Es el quarterback 3 en air yards, es decir, las yardas que realmente voló el pase, es decir, sin contar las yardas generadas después de la recepción. Esta semana enfrenta a Filadelfia, quienes en las últimas 4 semanas han permitido por juego 2.75 pases de touchdown. Siguiendo en este juego, sé que es muy poco atractivo decirles que utilicen a un running back que promedia menos de 10 puntos fantasy por juego en las últimas 2 semanas y que apenas tiene 24 toques en ese lapso. Pero Miles Sanders es una opción a considerar. Primero, porque estamos en el Bipocalipsis y entre los corredores en semanas de descanso y lesionados, los que tengan a Sanders van a estar agradecidos. Segundo, por lo que me preocupaba a Miles Sanders era su utilización y eso ha cambiado en las últimas 2 semanas. En ese lapso ha tenido el 78% de snaps, el 91% de los acarreos, el 64.3% de los targets de los running backs y el 87% de los toques y el 100% de los toques en zona roja. En esas 2 semanas enfrentó a 2 muy buenas defensas contra la carrera como Tampa Bay y los Panthers. Esta semana enfrenta a los Raiders, quienes han permitido a running backs un promedio por juego de 136 yardas totales. El novato Jalen Waddle se ha convertido en la principal opción aérea de los Dolphins. La semana pasada tuvo el 28.9% del target share del equipo y fue el líder en targets con 13. Terminó con 10 recepciones, 70 yardas y 2 touchdowns. En lo que va de la temporada, es el wide receiver 6 en rutas recorridas, el wide receiver 14 en targets y el 8 en recepciones. Si Devante Parker y Will Fuller nuevamente están ausentes, Waddle tendrá una enorme oportunidad para colarse nuevamente al top 10. La utilización de Ricky Seals-Jones en la primera semana sin Logan Thomas no fue una excepción. Se confirmó esto en la segunda semana, pues volvió a tener una utilización casi idéntica. Jugó en el 100% de snaps, fue el segundo jugador de Washington con más rutas recorridas y el tercero en targets. Con Curtis Samuel sin fecha de regreso, seguirá teniendo un rol que lo mantendrá como opción top 12. En cuanto a las opciones a evitar, comienzo con el quarterback Daniel Jones, donde parece que las semanas de bonanza han quedado atrás. Primero una semana 5 accidentada en la que tuvo que salir por conmoción, y después la semana pasada, con un enfrentamiento complicado contra los Rams, terminó con solo 4.1 puntos. Produjo 242 yardas, lanzó 3 intercepciones. Lo más preocupante fue su porcentaje de pases completos de solo el 56.9%. Esta es la quinta ocasión en su carrera
que completa menos del 57% de sus pases. Los Giants están sufriendo bastante por lesiones y además de las bajas, pueden ser una ofensiva predecible sin Saquon Barkley. Si tienen a Dak Prescott, Justin Herbert, Josh Allen o Kirk Cousins, lo mejor será buscar alguna otra opción como Tua Tagovailoa o incluso Justin Fields. Los Ravens han pasado de una utilización de su backfield impredecible a una utilización de pesadilla. En la semana 6, Latavius Murray, Devonta Freeman y Le'Veon Bell jugaron en al menos el 30% de snaps y cada uno tuvo el 39%, 32% y 29% de los toques respectivamente. Será muy difícil y aquí sí, nada divertido, intentar predecir cómo se comportará este ataque terrestre cada semana. Latavius Murray luce como el principal, pero sin el volumen e utilización suficiente para poder ser relevante. Lleva 4 touchdowns en las primeras 6 semanas y ni así logra colocarse como un running back top 36. Así que ni siquiera apostando por los touchdowns es utilizable. 4 semanas y contando las decepciones de Tyler Lockett. Lo peor es que el panorama no parece que pueda mejorar en el futuro cercano. Ha generado menos de 10 puntos fantasy en 3 de sus últimos 4 y en ese lapso es el wide receiver 34 en targets y el wide receiver 57 en puntos fantasy totales. La semana pasada, en el primer juego con Geno Smith como quarterback, tuvo 7 targets, pero solo logró 2 recepciones para 35 yardas. Independientemente de si se trata de un enfrentamiento favorable o no, es complicado confiar en él con su inercia actual. El tight end Zach Ertz terminó como el tight end 8 la semana pasada en su último juego como miembro de los Philadelphia Eagles. Obviamente aprovechó la ausencia de Dallas Goedert. Y si bien el cambio lo va a beneficiar y podrá colocarse como opción top 12 para el resto de la temporada, aún es muy pronto para considerarlo como una opción segura. Si estás en una situación muy precaria con tus tight ends, ok, podrá ser válido utilizarlo, pero limita las expectativas. Ertz es talentoso, pero en la adaptación a un nuevo equipo, a un nuevo esquema ofensivo a media temporada, no es sencillo, y menos para un tight end que suele ser una posición muy compleja. Antes de cerrar este video, me gustaría dejarte con 3 consignas que espero logres esta semana. La primera es no abandonar a tu equipo por más mal récord que tengas. Eso no se hace en fantasy. Así no lo hacemos aquí. La segunda, que intentes un trade. Por lo menos una propuesta de trade a alguien de tus rivales en tu liga. Y tercero, que disfrutes del fantasy fútbol. Que sobrevivas al Bipocalipsis. Mucha suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí.